Gracias por estar con nosotros. Son las 11 de la mañana con 19 minutos. Un abrazo hasta Volpebra, de donde nos acaban de escuchar, allá plena sintonía de Fides. Un abrazo también hasta, ¿dónde dice acá? Pues es una región un poco elegible desde Sao Paulo, donde están los bolivianos también. Un abrazo para la gente en Sao Paulo esta mañana y a todo el país en general que nos sintoniza a través de Antes de Mediodía de Fides. Quiero darle la bienvenida al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Héctor Arce. Doctor Arce, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo hasta Washington, tengo entendido, ¿verdad? Muy buenos días, John. No sé si me escuchan. Un placer saludarlo desde aquí, evidentemente, desde la sede de las funciones de la misión permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Un cordial saludo. ¿Cuánto tiempo ya está como embajador en la OEA, doctor Arce? Estamos ya 8 meses, desde el mes de julio, 7, 8 meses aproximadamente, obviamente con una misión específica, cuál es la de la aclaración definitiva de los hechos en los que participó la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en las elecciones del 20 de octubre del año 2019 y la crisis posterior que se vivió en nuestro país. Embajador, ¿esa es la misión? O sea, lo envían ahí para aclarar qué pasó el año 2019 ante la comunidad internacional que está circulando alrededor de la OEA. Es una de las misiones, una misión permanente ante un organismo internacional. Recordemos que la OEA es el organismo de integración más antiguo que existe, ¿no? Data de hace más de 100 años y en su forma, el Sistema Interamericano de Integración. En su forma de la Organización de Estados Americanos desde el año 1948 y hay innumerables tareas, innumerables funciones que se cumplen al interior de este organismo, pero bueno, no olvidemos que nuestro gobierno no había enviado una misión permanente, no teníamos ya una representación desde noviembre del año 2020, y esto se produjo a raíz del rol cuestionable, profundamente cuestionable, particularmente del secretario general, no de toda la OEA. Hay que diferenciar lo que es la Organización de los Estados Americanos de lo que es, obviamente, la Secretaría General, que es una instancia de servicio a los estados y no debe ser jamás confundida con una instancia de, obviamente, de conflicto y de las situaciones que se han generado, no solamente con Bolivia, sino también con Venezuela, con Nicaragua y con otros países de la región, con México recientemente. Doctor Arce, ¿cómo le ha ido en este cometido, en esta misión de, claro, frenar a Almagro, de tratar de dar a entender en la Organización de Estados Americanos, en su intención de demostrar que hubo golpe en el país? ¿Cómo le ha ido hasta ahora? ¿Cuáles son los resultados? Bien, aclarando que esta es una de las misiones, ¿no es cierto? Lo más importante es posicionar a Bolivia y obviamente posicionar la diplomacia boliviana. Bolivia tiene un gran respeto a partir de lo que se vivió hace muchos años, la diplomacia de los pueblos, las iniciativas que ha venido planteando nuestro país, y eso obviamente se ha rescatado en el marco del escenario multilateral de los 34 países. Adicionalmente, el tema central es obviamente la aclaración definitiva de qué es lo que ha pasado en nuestro país en el año 2019. Desde la primera presentación que nosotros hicimos ante el Consejo Permanente de la organización, el 14 de julio del año pasado, hemos venido una serie de actuaciones, una serie de presencias en el Consejo Permanente de la organización, hemos tenido una serie de eventos como la Asamblea General de la organización que se llevó adelante el 10 de noviembre con la presencia del canciller Rogelio Maita, en los que Bolivia ha dejado sentada una posición absolutamente incolume, ¿no? No existe la más mínima prueba, el más mínimo elemento que demuestre que en Bolivia haya habido un fraude electoral, una manipulación dolosa de los resultados electorales destinados a alterar la voluntad popular, como se dijo en ese informe preliminar ilegal que se publica la madrugada del 14 o del 10 de noviembre, perdón, del año 2019. No ha habido en ningún sentido, en ninguna situación, una prueba alguna, no ha habido dentro del país ni ha habido fuera del país. Usted sabe, John, se ha hablado de un gigantesco fraude electoral. Un gigantesco fraude electoral, por supuesto, es realizado por innumerable cantidad de personas. Obviamente debería ser todo un sistema en el que participen una serie de elementos y hasta el día de hoy no existe la más mínima prueba de esta situación. Durante 2 años, uno de los cuales ha tenido el gobierno, la presidenta de facto, la presidenta Yanine Áñez, hemos visto una serie de inventos, una serie de situaciones que no corresponden a la verdad, y después de 2 años, prácticamente ante la Organización de Estados Americanos y ante la justicia boliviana,
no ha habido ninguna comprobación de que haya ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales, y esto se ha demostrado. Y se ha demostrado además, John, con la presencia en un evento fundamental que hemos llevado adelante, también en el mes de noviembre, de los más grandes expertos. Se han hecho sobre los informes preliminar y definitivo de auditoría de la OEA, cuanto menos 6 informes independientes a cargo del MIT, el CIPI, periódicos importantísimos como el New York Times, universidades grandes, de gran trascendencia en Estados Unidos, han hecho cuanto menos media docena de establecen que la OEA mintió y faltó a la verdad cuando dijo que hubo una manipulación dolosa de los resultados electorales destinadas a la manipulación de los resultados electorales. Doctora, Esta situación ha sido Almagro, confrontada. Perdón, esta situación ha sido confrontada al señor Almagro y al señor Francisco Guerrero, que es el secretario para el fortalecimiento de la democracia, y al señor Gerardo Di Casa, que es el director de la ADECO, quienes no han tenido la dignidad, John, de asistir a un evento que hemos hecho en la misma OEA, en el Salón de las Américas, con presencia de más de una veintena de embajadores que han formado conciencia sobre el verdadero rol oscuro y nefasto de la Secretaría General de Almagro y su gente sobre este caso. Perdón, John, adelante. Bien, gracias, doctor Arce. Doctor, hoy es 21F, ¿no? Hoy es 21 de febrero. Voy a acuñar algunas palabras de Luis Almagro. Luis Almagro decía que en Bolivia hubo golpe, pero un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral. Y se está refiriendo al no respeto de los resultados de ese referéndum, donde empezó toda la debacle. No respetar los resultados del referéndum. Cuando se trata de demostrar a la comunidad internacional que hubo golpe en un proceso eleccionario, ¿se habla de antecedentes como estos, doctor Arce? Miren, lo que ocurrió en el 21 de febrero, un día como hoy, un referéndum constitucional ocurrió hace 6 años. Y los hechos que se están analizando, la violación de los derechos humanos, han ocurrido hace 2 años. Es decir, estamos hablando en temporalidades totalmente diferentes. El señor Almagro, en una locución que hizo en el Consejo Permanente después del quiebre constitucional de noviembre del año 2019, dijo textualmente: el verdadero golpe de Estado lo ha hecho Evo Morales al realizar un fraude electoral, al pretender robarse la elección y alterar la voluntad popular. ¿Dónde están los elementos de la alteración de esa voluntad popular? Yo les reitero nuevamente, John, les respetamos y podemos hablar de lo que ocurrió hace 6 años, pero esto no es la coyuntura. Estamos hablando de lo que ocurrió 4 años después o 3 años y medio después, en noviembre del año 2019. En noviembre del año 2019, en Bolivia no hubo ningún fraude electoral. ¿Dónde están los elementos finalmente para la comprobación de estos hechos? ¿Dónde está el señor Carlos Mesa? ¿Dónde está el señor Luis Fernando Camacho? ¿Dónde está la gente que sostenía esta tesis? ¿Dónde está el mismo señor Almagro sosteniendo esa tesis? Para la información suya, John, desde que yo he llegado aquí en el mes de julio, le he presentado 10 cartas, 10 comunicaciones al señor Almagro, pidiéndole la información de esa auditoría de integridad electoral. Los informes, los hallazgos, las pericias, es el secreto mejor guardado. Le han pedido universidades. Aquí en Estados Unidos se está tramitando en una ley, la ley de apropiaciones económicas, se está tramitando una norma que establece la obligación del Departamento de Estado de solicitar información a la Secretaría General de la OEA de cuál fue su rol en las elecciones del año 2019. Pero un hecho que sucede hace 6 años, el hecho de lo que sucedió el año 2019, ¿diría usted en su entendimiento que son 2 hechos aparte o son hechos conexos para todo lo que sucedió en el país? Lo que nosotros tenemos aquí, John, es una denuncia por una inconducta de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que en un informe publicado a las 4:05, no lo decimos nosotros, lo dice este informe, que va a ser presentado, es el informe de GIEI Bolivia, a las 4:05 del domingo 10 de noviembre del año 2019, sugirió que en Bolivia había habido una manipulación dolosa de los resultados electorales destinados a alterar la voluntad popular. Ese hecho generó la insurrección de las Fuerzas Armadas, la sugerencia de una renuncia de un presidente constitucional, algo que no había ocurrido hace 40 años en todos los países de la región, importó una violencia extrema que casi cuesta la vida a familiares, incluso de personeros del gobierno del presidente Evo Morales, genera en la misma tarde de ese mismo día la renuncia del presidente constitucional y genera que 2 días después se dé un hecho que quiebra la Constitución, que quiebra el orden constitucional cuando una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hace del poder. Esos son los hechos que
se están denunciando aquí. Esos son los hechos que meritan una aclaración. Aquí no se trata de analizar, y te digo con todo respeto, John, lo que ha ocurrido en el año 2016. Eso no está en tela de juicio. Podemos hablarlo, no hay ningún problema, pero es lo que está viéndose aquí es una denuncia concreta incorrecta, una apreciación que faltó a la verdad, como fue el hecho de anunciar un supuesto fraude electoral que en realidad no existió y que fue el pretexto para el derrocamiento de un gobierno. Usted acaba de hablar de las Fuerzas Armadas y su participación en esto que se denomina golpe. A ver, hay un libro, y esta es otra noticia reciente, de Alfredo Serrano Mancilla, que se llama Evo Operación Rescate, y destaca que el 10 de noviembre de 2019, a las 10 de la mañana, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera le comunicó a Cristina Fernández de Kirchner la renuncia inminente del presidente Morales. Y pone entre comillas esta frase: ya se tomó la decisión, le dijo, ya se tomó la decisión. Y claro, Morales después hace pública su dimisión alrededor de las 16:50, o sea, antes de que las Fuerzas Armadas se pronunciaran, García Linera ya le comunicó a Cristina Fernández en la Argentina que la decisión de la renuncia de Evo Morales estaba tomada, por ejemplo. ¿Qué opina de este extracto de este libro usted, doctor? Mire, John, yo le confieso que desde ayer que vi esa noticia en Página 7 estoy a la búsqueda de este libro. Es un poquito difícil hacerlo aquí en Estados Unidos. Espero encontrarlo a la brevedad posible. Sin embargo, lo que puedo hacer es indicarle o explicarle, contarle qué es lo que yo viví ese día, qué es lo que yo pasé ese día, ese fatídico domingo 10 de noviembre del año 2019. Yo personalmente subí a convocatoria de Patricia Hermosa, la secretaria del presidente constitucional, subí a la base aérea del Alto en mi vehículo oficial, un chofer oficial, subí a mediar las 11:30 de la mañana. Había una reunión donde ya no estábamos todos los ministros que habíamos estado en una sesión de gabinete muy amplia la noche del sábado anterior, el sábado 9 de noviembre. Nos encontrábamos algunos ministros, estaba el ministro Quintana, estaba el ministro Zabaleta, estaba la ministra de Salud, Gabriela Montaño, estaba el presidente, estaba el vicepresidente y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y algunas personas más. Ya no era una reunión tan amplia como la del día pasado. Y ahí se evaluó la situación. Y ahí se conoció, en esa reunión en la que yo estaba presente, yo le estoy contando lo que yo he vivido, se conoció de lo que había ocurrido con la Central Obrera Boliviana y sobre todo de la conferencia de prensa que dio el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y ahí, obviamente, ante una situación en la que el presidente, no tengo por qué negarlo, mostró una congoja muy profunda. Incluso se quebró el presidente en la mesa juntamente con nosotros, se vio que las condiciones ya no se daban, había un movimiento muy extraño en la base aérea del Alto, guardaron el avión presidencial, el FAB 001, y es ahí donde incluso tuvimos alguna información de que otros ministros estarían peligrando en su integridad física. Se sabía ya que habían tomado y habían quemado varios domicilios, que habían secuestrado al hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Había una situación de mucha tensión, de mucha presión y mucho dolor por lo que estaba ocurriendo con nuestra gente, con nuestros compañeros, porque para todo, John, lo que cuenta primero es el sentido humano. Había preocupación por nuestras familias, por lo que podía pasar en nuestros domicilios, y es ahí donde yo veo con mis ojos, y yo estoy contando lo que yo he visto, soy una persona que trata de mostrar siempre la verdad. Es ahí donde el presidente toma la decisión de renunciar, y no lo hace ahí, él se traslada al trópico de Cochabamba. Hay un problema incluso en el traslado del presidente hacia Cochabamba porque el avión presidencial estaba guardado. Hay una gestión que hace ahí el ministro Quintana, el ministro Zabaleta, para que habiliten el avión presidencial y él pueda viajar. Estaba también el ex canciller Diego Pari en esa reunión. Y es ahí cuando el presidente Evo, juntamente al vicepresidente y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, abordan el 01 y despegan, y después presentan la renuncia. La decisión se tomó, en mi entender, en lo que yo recuerdo y en mi leal saber, y solo puedo declarar ante cualquier instancia, se la tomó después de conocer, primero, el resumen de la situación, de lo que estaba pasando, la toma violenta de viviendas y la quema de viviendas, el secuestro de familiares de personas, pero sobre todo al conocer la posición de las Fuerzas Armadas.
cuando una fuerza armada, John, una institución que tiene el uso de la violencia legítima, como diría Max Weber, le sugiere, entre comillas, la renuncia a un presidente, le está diciendo que se vaya. Y decirle a un presidente constitucional que se vaya antes del cumplimiento de su mandato constitucional es, pues, decirle, usted ya no es presidente, usted está fuera por la fuerza. Y eso aquí, en cualquier parte del mundo, se conoce como un golpe de Estado, como un quiebre constitucional, como una salida no legítima a una institucionalidad republicana que fue abruptamente cortada en esas circunstancias y en ese entonces. Bien. Leí una declaración suya en la prensa. No sé si esta frase le corresponde a usted, creo que sí. Nos hubiéramos ahorrado muchas situaciones si Evo Morales hubiera tomado la decisión de no ser candidato. ¿Qué nos hubiéramos ahorrado, doctor? Bueno, John, en algún momento yo hice un análisis y lo hice desde la conciencia con la que uno siempre pretende actuar sobre la no pertenencia, y repetí prácticamente una situación que el presidente Evo Morales la dijo en México, ¿no? En México el presidente Evo sostuvo que él mismo no debía haber sido candidato después de los resultados del 21F. Fue simplemente una situación de sobrecartar un hecho que, sin embargo, no justifica desde ningún punto de vista todo lo que pasó en nuestro país. El presidente Evo Morales, John, ganó las elecciones del año 2019. Participó en un ajuste electoral y con todos los cuestionamientos que podían haber, más allá de que sean legítimos o no sean legítimos, hubo un resultado electoral. Que este resultado electoral, John, marcó una victoria del presidente Evo Morales para un periodo constitucional posterior al 2020. Y esa fue una situación que fue contradecida por, primero, una falsedad ampliamente demostrada de la Secretaría General, que con un criterio muy parecido al de muchos opositores en Bolivia dijo que las cosas no estaban mal y que se tenía que burlar la voluntad popular. La voluntad popular se la burló justamente al negarle a Evo Morales una victoria. Y tan es así que una persona del movimiento socialismo, un año después, en una elección posterior, obtuvo un resultado del 55%. El presidente Luis Arce ganó con un incuestionable 55.1% de los votos en la elección del 18 de noviembre, o del 18 de octubre, perdón, del año 2020, exactamente por 2 días, un año después de lo ocurrido. La voluntad no se gira, no se cambia a una velocidad ni ante situaciones que no estén claramente expuestas, John. El presidente Evo ganó las elecciones, más allá de las valoraciones que se hayan podido hacer, ganó la elección del 2019, como el presidente Arce ganó las elecciones del 2020, y en el año 2019 la voluntad popular fue transferida por una operación política que se hizo desde aquí, desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y por los partidos políticos en nuestro país. Doctor Arce, usted pretende ahora, bueno, lo va a hacer, tengo entendido, llevar el informe de GIEI, de este grupo especial que investigó los hechos en Bolivia. No investigó todos los hechos. Mucha gente aquí en el país dicen que falta muchísimo en ese informe y que incluso ese informe también apunta el dedo a responsabilidad de Evo Morales, ¿no? Cuando era presidente, por ejemplo, por los enfrentamientos que hubo en el camino entre Potosí y Oruro, por ejemplo, donde salieron a emboscar a mineros y gente que pretendía llegar a la ciudad de La Paz. Esta parte del informe, por ejemplo, también va a ser leída. ¿Qué pretende en general cuando se conozca este informe del GIEI? ¿Qué cree usted que repercusiones podrían haber tras presentar este informe del GIEI en la Organización de Estados Americanos, doctor Arce? Gracias, John. A ver, en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se han formado solamente 3 grupos interdisciplinarios de expertos independientes. Uno para Ayotzinapa, el año 2014, por los desaparecidos, los estudiantes desaparecidos en una normal. El segundo, el año 2018, por los hechos ocurridos en Nicaragua. Y este es el tercer GIEI, yo me imagino, de los más importantes. Este grupo estuvo formado por iniciativa de la CIDH, que constata, in situ, en el mes de noviembre del año 2019, las gravísimas violaciones a los derechos humanos, la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, y sugiere la creación de un grupo de esta naturaleza por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de facto, a través de su canciller, la canciller Longaric, acepta mediante una nota del 12 de diciembre del año 2019 la conformación de este GIEI. Por supuesto, a ellos no les interesaba investigar las violaciones a los derechos humanos y durante todo el año 2020 lo dejan así
congelan a la CIDH y no dejan su trabajo. Es a partir de la instauración del gobierno constitucional del presidente Arce que se establece el GI y trabaja durante 8 meses. Yo, con todo respeto, John, con la máxima consideración que usted sabe yo le tengo a usted, no comparto en el criterio en el que este sea un informe deficiente. Este es un informe hecho por 5 grandes expertos. Doctor, perdón, doctor, discúlpeme, no dije deficiente. Dije que le faltan algunos hechos que la gente reclama. Gracias por la aclaración, estimado John. Son 5 expertos del más alto nivel, 5 personas renombradísimas. Por ejemplo, Juan Méndez. Hablar de cada uno de ellos sería extenderme demasiado. Los 5 son personalidades en materia de derechos humanos, son personas absolutamente imparciales. Ellos han tenido equipos de personas extranjeras que han llevado adelante sendas investigaciones y han pretendido abarcar, y como usted dice, por supuesto que hay responsabilidades de uno y de otro lado, y todo debe ser investigado, usted tiene toda la razón en eso, pero hay hechos que son obviamente los llamativos en este informe, que es el informe que ha de ser presentado ante el Pleno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que es seguramente el órgano de gobierno más importante que tiene la organización. Este informe, con casi 400 páginas, establece una serie de elementos que son fundamentales. Primero, establece el rol de la Organización de los Estados Americanos en el quiebre constitucional en nuestro país. Lo dice textualmente en la página 24 del informe, la versión original publicada por la CIDH que estoy leyendo, dice: a las 4:05 de la madrugada del 10 de noviembre, el secretario general de la OEA publicó un informe de hallazgos preliminares de las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el cual señaló no poder certificar la integridad de los comicios y concluyó que las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales. Este mismo informe narra con horas qué es lo que pasó. Hacia las 3 de la tarde, el comandante de la policía publicó un comunicado con el siguiente contenido, cita incluso la frase textual del general Yuri Calderón, habla en la misma tarde sobre el comunicado de las Fuerzas Armadas, cita el comunicado de las Fuerzas Armadas y cita el contenido de la renuncia del presidente constitucional. Este informe, si usted tiene tiempo, lo podemos leer, refiere básicamente el hecho de que la señora Yanine Áñez Chávez no estaba en la línea de sucesión constitucional. Y esto no lo dice Héctor Arce, no lo dice el gobierno boliviano, no lo dice la Fiscalía Boliviana, la Justicia Boliviana, lo dice este grupo interdisciplinario. Dice en la página 27, tal como se refirió anteriormente, con la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, se desencadenaron una serie de renuncias de las personas consideradas para asumir la presidencia de acuerdo a la cadena de sucesión presidencial. Para elegir presidente del Senado, paso previo a la designación del presidente provisorio de Bolivia, según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores. El mismo reglamento tiene normas que de un lado atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas ellas se hayan ausentes, y de otro define que la presidencia de la Cámara le corresponde al bloque de mayoría. En reunión del Senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó, no, establece claramente que no ha habido ninguna acción de investirla, como presidente de la Cámara de Senadores, en sucesión por supuesta vacancia de los cargos de presidente y vicepresidente. Luego también, sin sesión y sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró a sí misma presidenta interina del Estado plurinacional. Eso es, doctor, lo que se va a dar a conocer ante la OEA. Así, me imagino que todo el informe de la GIEI, y eso está opinando la gente acá en nuestra transmisión streaming, se va a dar a conocer, todo el informe. Este informe tiene casi 500 páginas, John. Es un informe larguísimo, yo solamente estoy leyendo algunas extracciones, pero este informe, más allá de establecer las condiciones políticas y de hacer una revisión política, es un informe vinculado a lo que pasó en materia de derechos humanos. Y aquí se hace se narra con una claridad verdaderamente extraordinaria qué fue lo que realmente pasó. Primero, una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hace de la presidencia en base al uso de la fuerza. John, el presidente Alberto Matus Bush, golpista en el golpe de noviembre del año 1979, juró en el Palacio Quemado. Luis García Mesa Tejada, golpista en el golpe del 17 de julio del año 1980, juró en el Estado Mayor ante nadie, pero juró.
La señora Yanine Áñez, como lo dice el GI, no fue autoproclamada por nadie, ella misma se autoproclama, se traslada al Palacio Quemado y es un oficial de las Fuerzas Armadas, John, el que le pone la banda presidencial y la medalla de Simón Bolívar, lo que demuestra en los hechos que el poder fáctico estaba en las Fuerzas Armadas. Esas mismas Fuerzas Armadas que 2 días antes le habían sugerido al presidente constitucional su renuncia. Era un gobierno de los hechos, era un gobierno de la fuerza y tenía que sostenerse en base a la fuerza. ¿Cuál fue la primera medida de este gobierno? La emisión de un decreto supremo, el decreto supremo 4078, solamente un día después o 2 días después, el 14 de noviembre. Este decreto, que es analizado profundamente también dentro del análisis de la responsabilidad inmediata que tienen las autoridades desde entonces, John, establecía en su artículo 3 que se exenta de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas quienes realicen operaciones conjuntas para el mantenimiento de la paz. Era prácticamente una licencia para matar. Al día siguiente, el 15 de noviembre, un día después de la emisión del decreto supremo, se da la masacre de Sacaba, 11 personas fallecidas. 3 días después, se da la masacre de Sencata, con 11 personas fallecidas. En total, contando las otras masacres, hay 38 personas que perdieron la vida. Esta parte que usted nos está describiendo es esta parte la que se le va a dar a conocer a los miembros de la Organización de Estados Americanos, a los embajadores en marzo, ¿no es cierto? Todos, este es un informe de casi 500 páginas y nosotros no lo vamos a presentar el informe, han de ser los mismos autores, los mismos miembros del GI, obviamente en el tiempo que se tienen, creo que sea más de 1 hora, como lo hicieron en la presentación del GI ante el presidente Arce el 17 de agosto, han de, pues, por supuesto, dar un resumen de estos hechos. Bien. Pero hay elementos que son fundamentales, John, si me permite terminar este análisis. Doctor, en este último minutito le pido, por favor, pues solo cuestión de tiempo, nada más. Adelante. Sí. Yo sé que el tiempo de televisión es sobre. En este informe, John, se estableció que las personas que habían perdido la vida en Sacaba y en Sencata la perdieron en ejecuciones sumarias. Las ejecuciones sumarias son el crimen más horrendo, más reprochado en el derecho internacional de los derechos humanos. Significa, para que la gente entienda, el quitar la vida a una persona que está indefensa, que está huyendo, que está reducida. Significa hacerlo para amedrentar, para causar un daño suficiente y un escarmiento a las otras personas. Eso fue lo que ocurrió en Sacaba y en Sencata, fruto de este decreto supremo 4078, alertado por la CIDH y ampliamente investigado en sus consecuencias por este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Esa es la magnitud de lo que pasó en nuestro país. Y una situación como esta, y con esto cierro, John, debe ameritar una investigación. Y las personas que participaron en ese gobierno, que en ese momento se sentían muy seguras, muy poderosas, muy petulantes y muy, diríamos, arraigadas a un sentimiento de que estaban haciendo lo correcto, deberían tener el tupé, la decencia de someterse a una investigación, porque además eso es lo que establece la justicia internacional, eso es lo que establece la lógica y la razón, y obviamente decir su verdad, con todos los privilegios y toda la observación internacional que quieran, con todo el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia que ellos negaron a las personas que vivían. Doctor Arce, le agradezco esta entrevista con Fides, muchísimas gracias, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Estaremos atentos a este evento en marzo, los primeros días de marzo. Gracias, embajador. Un abrazo. Hasta una próxima. Muchas gracias, John.